Muy buenas amigos, amigas del canal de Fernando Cómics Libros. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los westerns de Howard, ¿vale? Hace pues un mes o 2 meses, no hace mucho más, salió un librito que recoge en un primer volumen, ¿vale? A ver si se ve bien. Los westerns de Howard, ¿vale? Volumen 1. La última cabalgada. Se trata de los westerns. Va a haber 2 volúmenes. Este es el primero, el segundo no ha salido todavía. Está editado por los libros de Barsum. Entonces no me gusta mucho hablar de libros descatalogados, ¿vale? O de libros que no se pueden encontrar. Este ahora mismo pues no está disponible. Porque pues la editorial no ha tenido en cuenta, por lo que sea, una tirada lo suficientemente larga y se han agotado. Al poco de salir, no llevaban ni 2 semanas a la venta en la web, la boutique de Zotic, y está agotado. Esto tiene que ver sobre todo por unas malas previsiones de lo que puede ser un libro. Esta editorial pues tiene unas políticas un poco, pues no sé, peculiares, se podría llamar, ¿no? Luego tarda mucho en reeditar, a veces ni reeditan. De hecho, hace poco Jorge Replana, que es el editor, el cual pues, me manda todos los días un mail, lo mismo a mí que a todos los que estamos suscritos en su, digamos, canal de correo editorial, por llamarle de alguna manera, pues dijo que cada vez le va a resultar más difícil reeditar las obras que va sacando, porque cada vez su catálogo es más amplio y claro, contra más amplio es el catálogo, más difícil es reeditar. Pero claro, yo me pregunto una cosa, es que, no sé, hay muchas cosas que son un poco, ya te digo, pues están hechas, no sé, mal hechas, ¿no? Porque ya ha pasado con muchos libros de Howard, ¿no? Si lo que estás vendiendo mucho es esto, pues yo creo que habría que darle prioridad, ¿no? a lo que vendes y no estar sacando cosas que luego las tienes en el catálogo un montón de tiempo y no las vendes. Y lo que estás vendiendo, pues no le das la prioridad y entonces pues dejas a muchos aficionados en esto. Pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, le da igual o yo qué sé, hace lo que le da la gana, como son así un poco peculiares y tal. El caso es que ahora mismo pues no está, hay que esperar una reedición y yo lo leí hace poco y bueno, quería hablar con él y no tener que esperar a que volviera a estar a la venta, porque igual sale a la venta y en otras 2 semanas se vuelve a acabar, porque la tirada también es corta, yo qué sé, vete a saber. Entonces un poquito eso, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Los westerns de Howard. Hace poco también recomendé esta guía. En esta guía hace un par de veces alusión Patrice Luñez, que no ha hecho la tarea, y dice que Howard no prestó atención a lo que son los westerns hasta muy avanzado, ¿no? Su carrera como escritor. Falso. No se ha informado bien, Patrice Luñez no ha hecho la tarea, se lo perdonamos porque estaría, yo que sé, despistado o lo que sea, pero no es así. Howard desde muy pequeño ya mostró inclinación por las historias western, ¿no? Por las historias de la frontera, que en su Texas natal de Cross Plain, bueno, él no nació en Cross Plain, nació en otro pueblo de Texas, que no está muy lejos, de Cross Plain, más pequeño, pero bueno, de la zona, ¿vale? Y siempre había estado pues imbuido en un poquito pues lo que lo rodeaba, las historias de frontera, de indios, vaqueros, forajidos y tal, ¿no? Ya desde muy pequeño, pues estando ya en el colegio, ya hizo varias redacciones para el colegio,
un poco más tarde para el instituto, que ya empezó a reportarle dinero, esas primeras redacciones, porque eran incluso se publicaban en el periódico local. Estamos hablando que la primera historia es de 1922, ¿vale? Los primeros trabajos, Navidad, que se llama Navidad, ya os voy a decir, porque es una de las que vienen aquí, ¿vale? Aquí vienen recogidas muchísimas. Navidad en Dorada Esperanza, ¿vale? Es un relato muy cortito que está recogido aquí y fue escrito en 1922, o sea, tenía 16 años, no tendría ni 16 años, me parece. Sí, creo que tenía 16 años. O sea, y ya le estaban pagando por los relatos que estaba haciendo, ¿no? Entonces, esta afirmación de que no prestaba atención a los westerns o no le interesaban es algo que en esa biografía o guía, más que biografía, pues Patrick Luñez tendría que revisar, porque no es así. Vamos a hablar un poquito de los westerns que recogen aquí y un poquito la historia de qué es lo que sé, ¿no? Vienen varios westerns. Otro también de los primeros que escribió fue El oeste es así, la traducción es así, en inglés se dice West is West, ¿no? Que es como decir, yo qué sé, estas son las cosas que pasan en el oeste, ¿no? El oeste es así, como se traduce en castellano también. Es una historia, pues, cortita, muy cortita, que no tiene mucho misterio. Ya la siguiente sí que trae un poco más de chicha, que son los tambores en el ocaso, que es la segunda, ¿vale? La segunda que viene aquí, los tambores del ocaso. Aquí ya es una historia más elaborada, con un guión más, digamos, pues eso, más elaborada, ¿no? Más historia del oeste, para que me entendáis, ¿vale? Es una historia chula, pero que bueno, se nota que Howard, pues aquí pues todavía era muy joven y no sabía desarrollarse todavía bien. Pues es una historia muy sencillita, ¿no? Con muy pulp, con una chica, con eso, que es raptada, semi-raptada. El héroe bueno va a salvarla con ayuda de otro, pero ya se empieza a gestar un poco lo que iba a venir, ¿no? Después sobre los westerns de Howard, ¿no? Y él ya pues ya empieza a labrarse un poquito, digamos, esas historias del oeste, que como he dicho, estaba rodeado y que solía buscar él a la gente mayor del pueblo ya cuando era un poquito más adulto, en Cross Plain, y se encontraba con gente mayor que vivía allí, pues siempre les solía preguntar por las historias del oeste. O sea que están prácticamente todas basadas, luego, claro, llevadas a la ficción y exageradas, pero están basadas en historias reales que ocurrieron por ahí, ¿no? En la Texas de finales del siglo XIX, más o menos un poquito ahí están orientadas estas historias, ¿no? Él recopilaba mucha información, le gustaba mucho preguntar a la gente sobre esas historias, que le dijeran, tomaba notas y luego con eso él desarrollaba sus historias, ¿no? La siguiente, que es la última cabalgada, ahí está. Este es un relato que Howard no es completamente suyo, ¿vale? Había un escritor que también, por cierto, creo que era dueño de una editorial,
que tenía un relato escrito, pero que consideraba pues, que no era de suficiente calidad. El agente en ese momento de Howard sabía que ese relato existía y al escritor le comentó: ¿quieres que llevemos este relato y se lo demos a Howard para que haga una revisión? Y el escritor estuvo de acuerdo, no tenía ningún problema porque él estaba con su era editor y bueno, era algo que había intentado hacer y bueno. Entonces esta idea se la traspasaron a Howard y Howard desarrolló ese relato y creó La Última Cabalgada, ¿vale? No se conserva el relato original de ese escritor. Solo se conserva el relato que escribió Howard, que ya es una historia muy bien hecha, en el que, por cierto, sale una banda que se llaman los Laramis. Los Laramis. Aquí en España tenemos una editorial que se llama Laramie, que nos edita westerns, cómics de westerns. Y no me extrañaría nada que ese Laramie proveniera de este relato, ¿no? Porque es aquí donde salen los Laramies, de la cual el protagonista es uno de ellos. Es un relato ya muy bien elaborado, muy western, ¿no? Y largo también, es extenso, tiene bastantes páginas, es uno de los más largos de los que vienen en el libro y que está muy bien, ¿vale? Pasamos al siguiente. El siguiente relato es Santuario de Buitres. Santuario de Buitres, como bien sabéis, en uno de mis vídeos ya lo he hecho, tiene una adaptación muy moderna que acaba de salir, que es esta, Santuario de Buitres, ¿vale? Escrita por Ángel García Nieto y dibujada por Benito Gallego, que viene a interpretar pues este western, ¿no? Este western, que es un western muy corto, que está muy bien, pero tampoco es ninguna maravilla dentro de lo que son los westerns de Howard. Es un relato pues que tiene muy pocas páginas, ¿no? Entonces casi yo hago un llamamiento a los editores de western en España que tengan pensado hacer algún cómic de western, pues que se lean un poquito este libro de los relatos de Howard y de los westerns, y verán que hay westerns que tienen mucha más calidad que este Santuario de Buitres que nos han hecho hace poco, mucho más elaborados, con humor, y muchísimo más largos. Por ejemplo, el más largo de la novela y del que Howard se sentía muy orgulloso cuando lo escribió fue Los Buitres de Wappeton, ¿vale? Los Buitres de Wappeton, que es una obra que se editó poco después de la muerte de Howard. Varios de sus westerns se editaron después de la muerte de Howard, porque en principio se revalorizó un poquito, ¿no? Ahora, al enterarse la gente, ya sabéis lo que pasa. Cuando nos enteramos de que alguien ha muerto, pues, joder, pues me voy a comprarme lo que había hecho este tío, ¿no? Y tal. Pues en 1936 pues también pasaba eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchos editores que no habían editado gran parte de esos westerns, que los tenían, los editaron a raíz póstumamente, a raíz de la muerte de Howard. Y uno de ellos fue este, que yo considero que es quizá el mejor western que tiene Howard, por lo menos en este primer volumen. Los del segundo volumen todavía no los he leído, porque aquí en España no se han editado. Quizás se habrá editado alguno en alguna edición y tal, pero no todos recopilados como se están recopilando aquí. Todos los westerns de Howard recopilados en 2 volúmenes. Es un guión muy bueno, muy bueno. La verdad es que tiene giros, tiene cosas inesperadas,
tiene acción a raudales, tiene violencia, tiene una historia dramática también detrás, no quiero revelar mucho más. Y para el final, cosa muy curiosa, en Hogwarts, y en aquella época estaba muy adelantado a su época Hogwarts, este western estaba tranquilamente leído por ahí, que 20 años adelantado a lo que sería después. Escribió dos finales que vienen aquí recogidos, y se editó tal y como él lo escribió, con esos dos finales, para que tú cogieras el que más te guste. Si uno no te gusta, pues coges el otro. Una cosa curiosísima, ¿no? Pues fue editado así, Los buitres de Wappeton, que a mí me parece que, como ya os he dicho, es el mejor western que viene aquí recogido. Aquí tenéis primer final y segundo final, y no es que sea una miscelánea o algo que no, sino que simplemente se editó así, con los dos finales, ¿no? Navidad en Dorada Esperanza, que como ya os he dicho, es un relato muy prematuro de Hogwarts, y muy sencillito, vamos, es de su primera época, ¿no? ¿Qué más cositas os contaría? Ya a partir de aquí ya nos empiezan a meter historias sobre dos héroes de Hogwarts que nacieron a raíz de este otro libro, que hace tiempo que ya lo he sacado, Un caballerete de Bear Creek, que se trata sobre las aventuras de Breckinridge Elfkins, ¿vale? Aquí es donde se recoge. Este libro también está descatalogado, pero la biblioteca Barsum, los libros de Barsum, nos van a editar tanto las historias que vienen aquí, Un caballerete de Bear Creek, el primer volumen de Breckinridge, y un segundo volumen que en España todavía no hemos visto la luz. Este personaje también tiene su historia. Es el personaje western que a Hogwarts le dio más fama, ¿vale? Escribió muchísimos relatos, todos ellos cortitos. No se puede comparar y decir, no, es que del Brecky, porque lo he oído por ahí, escribió más relatos que Conan. Bueno, vamos a ver, sí. Pero si en un volumen me recoges esto y en otro volumen me recoges esto, no llega ni a un volumen de los de Conan. Luego, escribió más relatos, pero eso no quiere decir que tuviera más importancia en la vida de Hogwarts, ni que fuera más importante. Eran relatos más cortos, relatos rodeados de una atmósfera de humor. Yo me trincho de risa leyendo al Brecky y leyendo lo que luego comentaremos, ¿no? El caso es que creó tres personajes muy parecidos. Uno era Breckinridge Elfkins, que lo tenemos aquí, el Brecky. Otro era Wagner Geopard Grimes. Y otro era Pike Bearfield, ¿vale? Ya sé que mi inglés es chapucero, pero es el que hay. Entonces, ¿por qué hizo esto Hogwarts y no se quedó solo con el Brecky como hizo con Conan y solo escribía cosas del Brecky? Pues porque el Conan, digamos que era una propiedad casi exclusiva de Weird Tales. El Brecky, ¿vale? El Breckinridge era, digamos, no era propiedad, pero escribía sus historias para una revista que se llamaba Action Stories. Entonces se publicaba allí. A raíz del éxito que tuvo y de la buena acogida que tuvo Breckinridge, creó los otros dos personajes para otras revistas que le demandaban historias parecidas, historias de humor, rodeadas de humor, también trágicas en algunos momentos. Wagner Geopard Grimes las escribía para una revista que se llamaba Cowboy Stories,
y Pike Birfield las escribía para Argosy, ¿vale? Esas eran un poco las historias que escribía para cada uno. Más o menos los tres personajes tienen un concepto parecido. Son tíos grandes, muy fuertes, tontorrones, que se meten en jaleos por su estúpido código de honor, que tienen un estúpido código de honor, que es muy rocambolesco, muy retorcido a veces, y eso les hace meterse en líos de los que salen airosos, bien por su buena fortuna o bien por, yo qué sé, sí, siempre por su buena fortuna. Entonces son un poco así y están muy bien escritos, y yo son de los relatos con los que más me he reído en los últimos años. O sea, es una cosa que es desternillante. Los tres personajes son muy recomendables, tanto el Brekkie como Pike como Leopard, ¿no? El Brekkie también tiene una pequeña historia, que fue que en 1900... Esto creo que fue en 1935. Sí, creo que fue en 1935 o en el 36. Resultó que una editorial británica le pidió, que era la segunda intentona que tenía Howard, porque quería meterse en el mundo editorial europeo, en el mercado editorial británico. Y la primera intentona fue con La Hora del Dragón, de Conan, pero resultó que la editorial que se la demandó luego quebró antes de publicársela. Y no se publicó en esto, ¿no? Perdón un momentito. Entonces, después de eso, al cabo de un tiempo, una editorial británica quería publicarle los cuentos del Brekkie. Howard cogió todos los relatos que tenía, que eran relatos individuales de Breckinridge, y los unió en una novela. Los unió en una novela, pues enlazando un relato con otro. Eso le resultó bastante sencillo a un escritor como Howard, y los mandó a Inglaterra, momento que en el 37 creo que fueron publicados, ¿vale? No sé si fue en el 37 o en el 36. Ahora mismo la fecha no la sé, pero bueno, por ahí. El caso es que fueron publicados, creo que fue en el 37, y se distribuyeron, haciéndose luego otras ediciones. Aparte se hicieron en tapa blanda y se hicieron en tapa dura. Los de tapa blanda son prácticamente inexistentes. Solo se ha encontrado una copia de las 1000 y pico que se hicieron, y estaba en propiedad de Glenlord, ¿vale? Que fueron con los que, gracias a esa copia que él tenía, que se la había mandado el director editorial británico a Glenlord, o a la gente de Howard, no me acuerdo ahora cómo, pero llegó a manos de Glenlord, y gracias a esa copia pudieron sacar esta, ¿vale? Que es la más parecida a esa británica que se publicó. Y eso es un poquito la historia del Brekkie, ¿no? Aquí, como ya os digo, volvemos otra vez a los relatos de Grimes y de Birfield, que son unos cuantos y son todos muy divertidos y que abarcan prácticamente la mitad del volumen, ¿vale? ¿Qué más cositas hay por aquí? Pues luego hay una relación que tuvo epistolar con August Derleth. August Derleth era un escritor que pertenecía al círculo de H.P. Lovecraft y era editor, además de sus propios escritos, ¿vale? Y en la época, él era muy joven, era más joven que Howard. En la época en la que Howard pues estaba hablando, pues tuvo una relación epistolar con Howard, ¿no? De la que hablaron mucho sobre este tema
de los western, ¿no? Que vienen recogidos en el volumen, vienen dos cartas, una cortita y otra algo más larga, a August Derleth, en enero de 1933, otra viene sin fecha, y son muy interesantes porque en una de ellas, pues, Howard hace alarde, y de hecho, con gran sapiencia, ¿vale? Conocía las tribus indias que vivían en Estados Unidos, en Texas, que habían sido extintas ya, los movimientos que había habido de indios de Norteamérica hacia el norte, hacia el sur. Tenía unos amplios, muy amplios conocimientos de esas historias de frontera que había ido adquiriendo con los años, como ya he explicado antes. Y un poquito pues le explica a este hombre, a August, pues un poquito la historia de la Texas, ¿no? Lo que le habían llegado a él, ciertas historias, ciertas cosas que están muy bien. Y alguna que otra también anécdota. Una de ellas pues muy graciosa, ¿no? Porque según dice él en unas líneas, Jerónimo, estamos hablando de Jerónimo, Jerónimo había robado a su abuelo unos caballos y le había echado de unas minas que tenía ahí. Él tenía una explotación minera, el abuelo de Howard, ahí en la zona, y Jerónimo dice que le había echado y le había robado los caballos. Esto es un poco, no sé, Howard tened en cuenta que Texas es del tamaño de España, y la frontera de Texas con México es gigantesca, o sea, es enorme. Entonces, no estamos hablando de una región pequeña en la que Jerónimo se moviera, estamos hablando de que Texas era un país muy grande. Yo supongo que en aquella época pues Jerónimo se hizo muy famoso y habría indios que le robaron los caballos a su tío o a su abuelo o lo que fuera, y claro, el abuelo dijo que era Jerónimo. Yo no sé si esto tiene mucha verisimilitud, ¿no? Pero ahí está la anécdota, ¿no? Puede que sí y puede que no. Y eso, es que tiene tela el Howard y las cosas que le pasaban. Pero seguramente pues eso, que algunos indios que quizá no eran de Jerónimo, pues le hicieron la faena a su abuelo, ¿no? ¿Y qué otras cositas pues tenía que contaros? Pues poco más. La verdad es que yo creo que le he dado la vuelta a todo lo que tenía pensado para decir de estos westerns de Howard, ¿no? Y nada, pues deciros que este es un poquito el vídeo de esta semana. La semana que viene ya veremos a ver de qué hablamos. Lo iré pensando, lo iré estudiando, iré recopilando notas. Y deciros pues eso, que si os ha gustado le deis al like, y nos vemos en la siguiente, amigos. Muchas gracias por todo.